Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es un placer para mí, soy Juan José Álvarez, estar charlando acá con todos ustedes y con los 4 speakers que tenemos hoy, con Fer, con Sergio, con Marian y con Facu. Cuando empezamos a pensar este panel, con lo que nos encontramos fue con la palabra convergencia, y específicamente en industrias, que esto es lo novedoso de este panel, ya quizás están reguladas fuertemente en sus aspectos, en su propia naturaleza, y encima ahora pasan a estar reguladas en una naturaleza también financiera. Cuando se habla muchas veces de empresas que han tenido suerte o han pegado primero, también juega la palabra suerte. Y el time to market, el timing. Hay una frase de Séneca que a mí me gusta mucho que dice que la convergencia entre la suerte y la oportunidad es lo que termina definiendo el éxito de una empresa, de un negocio o de lo que se emprenda y se vaya a hacer. Nosotros empezamos a ver desde Clon nuestros clientes mucho que empresas que no tenían un ADN fintech, un nacimiento en fintech, empezaron a introducirse en el mercado, porque lógico, la industria empezó a crecer y al mismo tiempo esa adopción iba a llegar de la mano de empresas que ya tenían los usuarios, industrias tradicionales u operaciones funcionando. Por eso me gustaría primero, que presenten sus empresas y quiénes son y de dónde vienen. Buenas tardes a todos, un placer estar acá compartiendo el panel con todos ustedes. Bueno, Fernando Milano, CEO de Sidom. Como presentación mía, 25 años en la industria financiera antes de Sidom, 14 años en Galicia, 3 en Superviel, de vocación profesor de la materia banca digital en FinTech en IDVA y profesor de la materia de proyectos estratégicos en el MBA de Ditela. Sidom, para dar el contexto a la audiencia, es una empresa tecnológica enfocada en el comercio exterior. Es una empresa que nació en el 2009, cuando su founder, con un espíritu emprendedor y con amplio conocimiento en el comercio exterior, encontraron que el ecosistema y sus jugadores, como los importadores, grandes importadores, exportadores y despachantes, tenían fricciones en los procesos, en esa época principalmente en el manejo de la documentación, mucha documentación física, y crearon su primer MVP de producto, que fue la digitalización. A partir de eso, en estos 16 años de historia, integraron una solución y una suite tecnológica, incluyendo 3 hitos y features de productos que son muy importantes en nuestra plataforma. Uno es la integración con los ERP de las compañías para tener todo el flujo de la información del comercio exterior integrado en la contabilidad y en el consumo de información de las plataformas de las compañías. El segundo es la integración con las aduanas. Operamos en más de 14 aduanas de la región y básicamente eso lo que permite es tener no solo la información del costo o la venta de la importación y la exportación y los costos del comercio exterior, que generalmente son los despachantes o los freight forwarders, sino también de los gravámenes. Los gravámenes representan casi el 20% del costo de la mercadería en una importación. Y básicamente en el 2022 empezamos a recorrer otro tipo de experiencias, que justamente era la de los pagos de gravámenes. Identificamos que había un proceso muy friccionante en el cual para las empresas grandes, globales, que importan y exportan y tienen alta recurrencia de pagos de gravámenes, el proceso para calcular el gravamen era un proceso que no permitía hacerlo en el día y requería un modelo operativo muy grande. Entonces, básicamente, lo que hicimos a partir de tecnología y a partir de poder vincular la factura a los gravámenes, pudimos lograr que ese cálculo se haga en el día. Y básicamente lo que permitió a empresas, a los principales exportadores e importadores que operan en Argentina y a nivel regional, fue poder no previsionar, enviando esos fondos a la cuenta María entre 3 y 15 días antes, e inmovilizar esos fondos con toda la pérdida financiera que eso significa. Así que básicamente eso es lo que nosotros hoy traemos al mercado y esa es nuestra propuesta de valor. O sea, encontraron a partir de una ineficiencia propia de la operación de comercio exterior en general, una oportunidad fintech para solucionar y rentabilizar una merma que existía. Sí, básicamente fue en los pagos, ¿no? Entonces, las empresas hacían una previsión financiera,
transferían los fondos a la subcuenta María, como les dije, entre 3 y 15 días antes, imagínense en contexto inflacionario. Esos fondos son millones de millones, para que tengan idea, en la Argentina los pagos de gravámenes son 23 billones de dólares. ¿Sí? Es un montón de dinero. Y básicamente gran parte del pago de esos gravámenes se transfería para ese pago entre 3 y 15 días antes. ¿Por qué? Porque hay un riesgo operativo y uno cambiario. El operativo es que tal vez el barco tarde más o menos de los días que, sobre todo más de los días que esperabas. Y el otro riesgo que tenés es el cambiario, porque vos previsionabas que ibas a tener un tipo de cambio y al final era otro. Y el problema es que no podías no enviar los fondos, porque el riesgo que tenías es que si no estaban los fondos, tal vez con un poco de exceso, tal vez no podías hacer el despacho y la liberación de la mercadería. Y eso podría tener impactos de abastecimientos y obviamente otros costos de almacenajes, etcétera, etcétera. Así que básicamente a partir de la tecnología y el expertise y poder hacer el despacho y la vinculación del gravamen con la factura en el día, permitimos que eso sea en tiempo real. Y el caso de ustedes, Sergio, es un caso que nace de la misma forma que comentábamos antes. Contanos un poco de eso. Dale, buenas tardes a todos. Soy Sergio Chiosone, CEO de PharmaPay. PharmaPay es una fintech creada por y para la industria farmacéutica. Nosotros lo que hacemos es unir a toda la cadena de valor de la industria farma desde el hábito de los cobros y los pagos, ¿no? Generando las sinergias que solo una industria puede llevar a toda la cadena de valor. Así que bueno, estamos hace 3 años ya tratando de vincularnos con todo lo que es nuestra cadena de valor, tratando de llevar eficiencias o sinergias que solo la industria puede otorgar. ¿Y cómo surge la idea de PharmaPay? ¿Desde qué lado? ¿Cuál es la motivación de traer una solución fintech a la mesa al mercado farmacéutico? La primera creo que es una empresa estratégica donde la industria decide incubar, porque hoy las fintech se meten dentro de lo que son los hábitos de cobros y pagos y nos permiten conocer mejores a nuestros clientes, y conocer mejor a nuestros clientes nos acercan a llegar a mejores acuerdos y a hacer nuevos negocios. Sacándole fricciones también, creo que desde la industria farma podemos sacar fricciones bien propias del sector y hacer más eficientes todo lo que es el flujo de los pagos y cobros. Porque eso es lo novedoso de PharmaPay, que es una fintech incubada por la misma industria Es a una la cual fintech, soluciona. exactamente, es una fintech incubada por la industria farmacéutica para llevar servicios y soluciones que apalancan el core de negocio. ¿Y qué ventajas trae eso? Las ventajas que dan, obviamente, que primero es darle más rentabilidad en un negocio también que está muy regulado, que hoy el precio del medicamento, tanto a lo largo y a lo ancho del país, es para todas las farmacias igual y para todo el público que también consume medicamentos lo mismo. Entonces, cualquier punto de erosión dentro de lo que es la rentabilidad de una farmacia erosiona toda la cadena para atrás. Entonces, nosotros nos posicionamos fuertemente ahí para no solo generar sinergias bien propias de la industria, sino que también para minimizar ese costo y que no erosione la rentabilidad de las farmacias. Si crece la farmacia, crece toda la cadena para atrás y es un poco nuestro propósito. O sea, es una integración. Y Mariana, en el caso de ustedes, contanos de Banco Carrefour, vos como presidenta del banco. Bueno, gracias. Mi nombre es Mariana, soy gerente general del Banco de Servicios Financieros. Es el Banco de Carrefour. Nace hace 27 años como una empresa, como un banco con licencia bancaria, pero no es hasta hace unos años donde empieza a desarrollarse y su crecimiento está dado a través de una digitalización y una experiencia digital. Por eso somos un banco robusto por la regulación bancaria, pero de ADN y de alma fintech, porque así crecimos. Hoy tenemos más de 1 millón de clientes, entre tarjeta de crédito, tarjetas prepagas, préstamos y seguros. El mes pasado lanzamos nuestra cuenta digital, que es nuestro producto más nuevo, y no tenemos una sola sucursal, pero nuestros clientes están atendidos en las 700 sucursales de Carrefour y a través de sus más de 15.000 empleados. Por eso nos denominamos más Fintail, una mezcla entre fintech y retail. El banco nace para darle servicio al retail, que es el core. Entendemos que ese es nuestro nicho, es nuestro diferencial, poder ofrecer una experiencia 100% digital, pero a su vez con una cercanía en las tiendas físicas
al final para darle solución a cualquier tipo de cliente, porque hay clientes diferentes como tantas personas somos. Así que, bueno, un poco esa es nuestra misión, el nicho donde encontramos, y el diferencial es poder explotar ese ecosistema, no solo con los datos que hablaban y hablaron durante todo el día, conocemos al cliente por su comportamiento en sus datos, pero también en la cercanía de verlo día a día y entender lo que necesita. Y así es como se integra en este concepto que mencionás de fintech y retail, el banco dentro de la operatoria. Nosotros estamos 100% integrados con el retail, pensamos la estrategia juntos. El objetivo final es darle a nuestros clientes lo que necesita y completarle la necesidad, ya sea su necesidad de financiar las compras o tener un mejor descuento como medio de pago dentro de nuestras tiendas. Y la atención de ese cliente también es 360 a través de ya sea personal del banco o personal de Carrefour, pensado como el cliente del grupo Carrefour. Y hace un mes lanzaron cuenta digital. ¿Cómo? Hace un mes lanzaron cuenta digital. Hace un mes lanzamos la cuenta digital, un poco evolucionando con el mercado y viendo lo que pasaba dentro de nuestro retail, con las billeteras que estaban evolucionando, y nosotros decidimos también sumarnos en ese mercado. Tenemos a un mes de lanzamiento más de 150.000 clientes con una transaccionalidad de más de 70.000 millones de pesos, con lo cual estamos muy, muy contentos. Y eso nos da también la posibilidad de darle mayores beneficios, porque el cliente no solo utiliza nuestra tarjeta por la remuneración, que salimos con la más alta del mercado, un poco porque teníamos que ganarnos nuestro lugar, pero también en esta integración con el retail, el mejor descuento a la hora de querer usar dentro de sus compras diarias. Y en el caso de ustedes, Facu, vos sos CEO de la Anónima Fintech, uno de los principales empleadores del país, ¿qué buscan con la integración entre el mundo fintech y el mundo del retail? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Cámara. La verdad que un muy lindo evento. Siempre lo viví desde ese lado. Hoy me toca por primera vez estar acá, así que un placer compartir con el panel. Bueno, tal como dijiste, bueno, mi nombre es Facundo Almirón, estoy a cargo de la fintech de la Anónima, que en realidad hoy se convirtió en fintech, pero nació como la tarjeta de crédito. Yo tuve la suerte de acompañar todo ese proceso. Tengo más de 28 años de trayectoria en la industria. Arranqué en una tarjeta regional de Banco Galicia, después estuve acompañando también otras tarjetas regionales de Banco Galicia y lanzamos la tarjeta de la Anónima en el 2009 y ahora tenemos, bueno, nos convertimos en fintech justamente, esto fue en el 2018, en realidad en el 2018 lo pensamos, en el 2019 lo ejecutamos. El problema que teníamos era que la Anónima, no sé si todos conocen, pero la Anónima está principalmente en la Patagonia, tiene 170 sucursales en 90 ciudades y la estrategia de la Anónima siempre es ir a pequeñas y medianas ciudades. Y el problema que teníamos era que no podíamos llegar a todos nuestros clientes en su momento con el producto casi único que teníamos, que era la tarjeta de crédito. Entonces, lo que hicimos fue una transformación digital del modelo de negocio, ¿no? O sea, teníamos un modelo de atención y venta que consistía en tener centros de atención en las sucursales de la Anónima. Cuando hicimos todo el desembarco llegamos a tener hasta casi 60 centros de atención. Después en el 2018 teníamos 30 centros de atención en las principales ciudades. Pero el problema que teníamos era, de vuelta, que no podíamos llegar con el producto financiero a todos los clientes. Entonces lo que hicimos fue una transformación digital, hicimos el onboarding 100% digital para que el cliente pueda desde cualquier lugar obtener su tarjeta de crédito. Quizás lo que estoy contando hoy ya es algo común, ¿no? Pero en el 2019, créanme que no era tan común hacer una biometría, prueba de vida y demás. Y más allá de algún sondeo que hicimos con el cliente, de alguna manera nosotros apostamos a que eso iba a funcionar. Y creo que el fuerte que tenemos en la Anónima es la fidelidad que tiene el cliente con la Anónima, la confianza, el vínculo de confianza que tenemos, y eso hizo que tenga una rápida adopción. Después, claramente, la pandemia aceleró todo, nos ayudó, digamos, en este sentido a que todos los clientes vayan adoptando, ¿no? esta tecnología.
Y el resultado de todo esto es que estábamos en 30 ciudades, pasamos a estar en todo el país, duplicamos la venta, la cantidad de altas mensuales, duplicamos la cartera y también duplicamos la participación como medio de pago en la anónima, ¿no? Hoy pasamos de un 6-7% a un 14% de participación a nivel general y en el e-commerce somos muy fuertes, donde participamos en el 60%. Y lo otro que nos propusimos desde ese momento que dijimos vamos a atravesar esta transformación digital es todo lo que hagamos nuevo lo vamos a hacer de manera digital, ¿no? Entonces, por eso hoy nos llamamos FinTech, ¿no? Agregamos seguros, asistencias y hace 2 años lanzamos también préstamos de consumo con el onboarding 100% digital, primero en el e-commerce y ahora estamos haciendo algunos pilotos en sucursales, ¿no? Y son un ecosistema cerrado hoy. Sí, tenemos un ecosistema cerrado. Nosotros creemos que tenemos mucho potencial dentro de la anónima y lo que queremos es impulsar justamente el consumo dentro de la anónima y como FinTech le queremos simplificar la vida al cliente en toda la interacción que tiene con el ecosistema de negocios de la anónima, ¿no? Tanto en el e-commerce, en la sucursal, así que apuntamos a eso. Y ves en el futuro un ecosistema abierto, ahí también, Mariana, te meto a vos en esta ida y vuelta de que ustedes son un ecosistema abierto. Sí, nosotros tenemos bandera Mastercard en nuestros productos. Un poco hicimos el camino inverso porque teníamos una tarjeta cerrada hasta 2019 que migramos a Mastercard. Nosotros apostamos a integrar más al cliente, dándole la posibilidad de que pueda comprar afuera. Vimos que no bajó su compra dentro del retail, todo lo contrario, la incrementó y además lo que hace es primero darnos un poco de diversificación en cuanto al producto, pero también conocemos mucho más al cliente porque no solo sabemos qué hace dentro de Carrefour o qué compra hasta un nivel de producto, de EAN, sino a dónde va fuera del mundo Carrefour, que nos permite tener una visión 360 del cliente. Y además, cuando un cliente lo estamos perdiendo dentro del retail, nosotros tenemos esa información para poder ir y targetearlo con ofertas o con beneficios que hagan al cliente para que vuelva dentro del mundo. Así que un poco parecido, pero distinto. Y ahí, Facu, hay un tema que mencionabas respecto a la fidelidad que tiene el consumidor con la anónima. ¿Sentís que eso pasa porque el sector financiero tradicional en economías regionales nunca llegó a capitalizarlo, a ese tipo de consumidor al que apuntan ustedes y con la FinTech van a ir a atacarlo? Sí, yo creo que justamente, ¿no? Una de las diferencias más importantes que tenemos las FinTech sectoriales, ¿no? De lo que es FinTech que le llamamos de mercado abierto, tiene que ver con ese vínculo de confianza que tenemos con el cliente, con esa cercanía, con ese conocimiento, ¿no? Tal como decía Marian también. Y eso lo que hace es genera como un círculo virtuoso, porque en realidad con esa fidelidad el cliente y más en lo que es servicios financieros, nosotros le damos más beneficios, siempre damos beneficios diferenciales respecto del resto de los medios de pago que tenemos en la anónima. Esos beneficios diferenciales el cliente lo valora y a la hora de pagar también nos prioriza. Entonces, como sabemos, uno de los puntos más importantes en un negocio de financiero es la morosidad. Entonces, el cliente prioriza el pago, tiene un buen cumplimiento con nosotros y al mismo segmento de cliente nosotros le podemos ofrecer mejores financiaciones y también en lo que es préstamo de consumo mejores tasas, ¿no? Tenemos tasas muy competitivas. Entonces, ese mismo cliente que quizás va a comprar su heladera a un especialista termina pagando una tasa más alta que la que puede pagar en la anónima. Y bueno, y eso se va retroalimentando porque el cliente valora poder haber comprado y renovado su heladera o también valora, nosotros dentro de las sucursales tenemos 3 cuotas sin interés todos los días. Entonces el cliente que te compra todo lo que es food en 3 cuotas sin interés va pagando la tarjeta porque al otro mes tiene que seguir comprando. Entonces la fidelidad es importantísimo y lo otro que comentaba también Marian tiene que ver con el conocimiento que tenemos de nuestros clientes, ¿no? O sea, imagínense que hoy lo hablaban en algún panel, ¿no? Todo lo que tiene que ver con score crediticio. Nosotros para poder dar créditos a nuestros clientes los escoreamos, ¿no? Pero hace unos años evolucionamos en ese sentido. Justamente con toda la información que tenemos del cliente podemos otorgarle créditos a personas que no están bancarizadas. Eso es gracias a
lo que compra dentro del supermercado, sabemos con qué frecuencia lo compra, cuál es el consumo promedio, qué tipo de productos compran. Bueno, hace un ratito comentábamos también que, por ejemplo, para lo que es seguros, asistencias, el cliente que compra alimento para mascotas, le ofrecemos una asistencia para su mascota, ¿no? O sea, toda esa información, toda esa segmentación, creo que es clave y es una de las diferencias más importantes que tenemos con la fintech de mercado abierto. Y por otro lado, lo que buscamos es simplificarle la vida en todas las interacciones con la anónima o con el retail o con la industria. Lo mismo les pasa a Sergio y a Fer, ¿no? Y ahí, Sergio, iba justo a eso. Ustedes están en una industria, probablemente la única de los que estamos sentados acá, que tiene hoy los precios regulados. Pues el precio de los medicamentos está en su totalidad regulados. Estamos en un proceso de desregulación, todos lo sabemos. ¿Qué beneficios ves ahí? ¿Qué oportunidades ves? Creo que sí, el mundo se está desregulando. Hoy la potencia, creo que de tomar una decisión está en el consumidor, en el caso nuestro, en el paciente. Y eso pasa en todos los sectores, creo que nos atraviesa a todos. El tener una fintech con buenas bases y con la posibilidad de migrar al B2C, ir al B2B, resolver fricciones, creo que nos da ser versátiles para poder seguir teniendo buenos negocios, ¿no?, en lo que es la industria farmacéutica. También como casos de uso, el hecho que nosotros podamos potenciar un cash flow para que la farmacia tome buenas decisiones, creo que es un buen ejemplo de lo que nosotros llevamos a un comercio sumamente distinto que cualquier comercio retail. O de repente para la industria farmacéutica en poder empezar a perfilar a esos pacientes y llevar accesos a toda la población o a gente que no la tiene, ¿no? Entonces creo que eso es nuestra potencia y de lo que estamos construyendo para seguir brindando lo que las empresas que componen nuestra cadena de valor saben hacer, que es brindar salud, ¿no? Entonces ahí me parece que tenemos un gran potencial y desde una empresa estratégica que es una fintech, ese potencial no tiene bordes. O sea, dentro de un contexto de desregulación, ustedes lo que están buscando mediante la industria fintech es devolverle al consumidor y que los elija en un contexto donde Totalmente, hay fintechs y cada vez va a haber más, total. que los elija en el marco de la industria. Totalmente, creo que es brindar más servicio. El hecho que el mercado se desregule quiere decir que vamos a tener mayor competencia y esa competencia te hace mejor. También nosotros nos subimos a este ring también para generar en donde nosotros conocemos bien los dolores de cada uno de los jugadores para llevar sinergias y para competir también. En un mundo también que está hiperbancarizado también, ¿no? Cada uno, como nosotros como consumidores, tenemos un montón de tarjetas, un montón de opciones y creo que el diferencial es el tipo de servicio que llevas a cada uno de los jugadores de tu ecosistema. Y ya que estamos hablando de llevar nuevos servicios y buscar nuevas fronteras sobre lo ya construido. En el caso de SidomPay, Fer, ¿qué oportunidades ves para los clientes que hoy tiene Sidom, que son empresas de tamaño inmenso en 14 países? Bueno, creo que el punto fundamental es que nosotros codiseñamos el producto con el cliente, con lo cual gran parte del valor que encontramos en mejorar la experiencia es a partir de ellos. Lo nuestro es bastante concreto. Nosotros encontramos una experiencia que es el pago de gravámenes, una experiencia que no está tomada por el ecosistema ni fintech ni por los grandes bancos, un proceso que requiere un expertise en comercio exterior y entender cómo desarrollar tecnología para vincular una factura de importación con un gravamen y hacer un cálculo en tiempo real, y para que tengan una idea, como para que dimensionen, si uno quiere llevarlo a numerales que le agrega valor a una empresa de este porte, una de las principales automotrices que opera en Argentina, cuando hicimos el cálculo de los últimos 10 meses, de enero a octubre de este año, aproximadamente tenían una indisponibilización de saldos, un exceso de saldos que no eran necesarios antes de Sidom de más o menos $1.800.000. Eso aplicado a una tasa de una cuenta remunerada nos deja entre $200.000 y $300.000 de beneficio a esa empresa. ¿Sí? Eso es concreto. ¿Sí? Y creo que lo que nosotros buscamos, básicamente a partir del expertise, del nicho y la tecnología, encontrar esos espacios de disrupcionar a partir de ser pioneros en esa experiencia, a partir de tecnología, y donde encontramos algo que es fascinante, lo comparo bastante con mi pasado bancario, que
Sí, eso te iba a preguntar, porque vos venís de la industria bancaria. Claro, básicamente era una industria hipercompetida, ¿no? Entonces, Míralo, constantemente buscando, primero analizando mucho a tu competidor y aprendiendo a tu competidor, pero también disrupcionando desde un mercado mucho más complejo. A mí lo que me pasó, las primeras reuniones que tuve con clientes del porte, no sé, de PepsiCo, Adidas, Puma, Renault, que cuando nosotros le presentábamos nuestra solución y bueno, le preguntábamos con quién competimos en la licitación. Y no había competidor básicamente, era un Excel y 3 o 4 analistas de Excel que estaban felices con la solución y le íbamos a hacer el día a día a ellos diferente, sacarlo de la operación, tener una información más homogénea dentro de la compañía y eso llevado al impacto financiero de la compañía es tremendo, con lo cual trabajar en una compañía tecnológica que genere esos cambios tan disruptivos, que puede materializar tan fácil el valor, es algo que bueno, nos impulsa a seguir buscando cada uno de esos verticales bien específicos donde tal vez es muy difícil que la banca tradicional pueda entrar porque no tiene ese grado de especificidad, porque es muy universal. Es muy difícil que el mundo fintech llegue a ese grado de especificidad porque el mundo fintech nació con el B2C, recién están entrando en la pequeña micropyme, pero llegar a operaciones tan complejas va a requerir un tiempo. Entonces, bueno, nos sentimos de alguna forma pioneros y bueno, queremos aprovechar eso en la entrega de valor que hacemos con los clientes y aprendiendo porque le comentaba a Sergio que es muy difícil desarrollar experiencias y propuestas de servicio y producto a este target tan complejo sin codiseñarlos con ellos. Entonces, otra cosa que siento en contraste de la industria, no digo que es bueno o malo, pero sí es apasionante desde el lado del rol, es que el codiseño con el cliente empieza de momento cero. Esa foco y visión en el cliente es partnership con el cliente en la construcción del producto. Y ahí no hay costo de oportunidad, porque en definitiva no tenés un competidor directo, no hay un banco que pueda hacer lo mismo, no hay, si querés, una empresa B2B o marca blanca o lo que sea que pueda hacer lo mismo, sino que tiene que ser un agente de nicho el que lo haga. Es así, no quiere decir que nosotros no vemos o no nacimos, sobre todo si Don Pay no nació con un sentido cooperativo con la banca tradicional. Básicamente, en el primer MVP que tuvimos en 2022 del producto, básicamente nosotros teníamos la capacidad tecnológica de generar la operación y el gravamen en tiempo real y después necesitábamos el banco ejecutor del pago, ¿no? Del pago del gravamen y nos integramos en ese momento con Banco Superviel. ¿Qué nos encontramos en esta experiencia de MVP? Es que muchas empresas, recuerdo un caso emblemático, una empresa donde su headquarter era en Japón, decía, me encanta la solución, pero no opero con un banco local, necesito operar con un banco internacional o con otro banco. Entonces, básicamente lo que nosotros empezamos a entender, que necesitamos tener una integración con todos los bancos, que iba a ser un trabajo complejo. Y bueno, conociendo los bancos, lo que pasó, las primeras experiencias, es que no podemos entrar en esa prioridad de backlog que tienen los bancos. Son tan universales entre retail, banca, empresa, múltiples productos que nunca una solución como la de nosotros va a buscar ese grado de foco y cirugía. Con lo cual, al final, en estos últimos 2 años, gracias digamos, también al apoyo institucional de ARCA, al apoyo institucional de SRA, pudimos desarrollar nuestro PCP, somos ente recaudador y pudimos, en el buen sentido, romper la intermediación, hacer soberano al cliente, llegar con nuestra solución sin que haya múltiples intermediarios y que el beneficio, en este caso económico y financiero, lo pueda vivir el cliente en el día a día. ¿Sí? Y ahí, Sergio, un poco lo mencionabas respecto a la competitividad. ¿Cómo es los próximos 5 años? No, la verdad que nosotros, y trayendo un poco lo que dice él respecto al modelo B2B, el modelo B2B te permite también traer este modelo de partnership y nosotros estamos abiertos a trabajar con todos, ¿no? Con los bancos, con los procesadores y de hecho lo hacemos de esa manera. Entonces cada uno se encarga de hacerlo mejor, lo que mejor hace, para llevar servicio a todo lo que es un ecosistema bien propio sectorial. Para los próximos años creo que las oportunidades en el mundo fintech son enormes. Creo que también, volviendo a la desregulación, creo que la oportunidad de una fintech de competir en servicio a la par de lo que son los bancos
creo que es una gran oportunidad que tenemos que empezar a capitalizar, pero sin fagocitar la cadena. Me parece que eso también es importante, tratando de que el banco cumpla su rol, la fintech también cumplan su rol y el procesador también su rol. Así que nosotros creo que estamos dispuestos a eso y eso es nuestro modelo de negocio. Es que la desregulación se cristalice es fundamental para no generar inconsistencias o tironeos de un lado y del otro. Ahí, cuando Marian preparábamos el panel, me comentaba que varios modelos de negocio en los cuales el banco sin sucursales, pero con muchos establecimientos físicos, podía ser colaborativo. Por eso cuando decís que tienen alma fintech, o sea, por lo menos en la preparación de este panel lo demostraste, ¿cómo es los próximos 5 años? Bueno, un poco coincido con lo que decía él y lo que hablábamos. Yo creo que vamos a un mundo muchísimo más colaborativo. Creo que cada uno tiene que encontrar su nicho y explotar. No tiene demasiado sentido que todos compitamos contra todos, sino que cada uno apalancarse en la industria donde está trabajando y ser colaborativos. Decíamos, cuando hablábamos, nosotros somos fintech, pero tenemos más de 700 sucursales, que se las prestamos a cualquier fintech que necesite un agente institutorio para seguros, una sucursal bancaria. Digamos, creo que cada uno puede explotar lo bueno que tiene y hacerlo más colaborativo. Creo que mismo entre cadenas parecidas tenemos muchísimo potencial para trabajar en conjunto. Podemos ayudar al cliente en la inclusión financiera, que es una de nuestras también prioridades, lo mismo que Fede, con la información que tenemos. Y creo que eso, en la industria fintech, les lleva un poquito la delantera a la banca tradicional en el tema de trabajar un poco más colaborativo, compartir los datos en pos del cliente, como hablaban en el panel anterior, que en definitiva es el que tiene la voluntad de decidir si va con vos o va con otro. Y Facu, en tu caso, los próximos 5 años, ¿cómo los ves? Yo no les voy a preguntar nada a ustedes, porque yo los conozco a ustedes y yo no voy a preguntar nada más de los próximos 5 años a ustedes. Bueno, ser el último me ayuda a compartir un poco lo que vienen compartiendo, coincido con la colaboración. Yo creo que, digamos, desde la Anónima y de la fintech de la Anónima vamos a seguir evolucionando, digamos, con esta idea del primer camino en un ecosistema cerrado, poniendo foco en las necesidades que tiene el cliente de la Anónima, porque en definitiva lo que buscamos de la fintech es darle soluciones digitales que hagan, digamos, por un lado, que sean más simples, intuitivas y, como lo decían también en otros paneles, ¿no? Creo que es fundamental la parte de la seguridad, también que sean seguras para que los clientes se sientan tranquilos de operar con nuestras soluciones. Vamos hacia ir incorporando las funcionalidades de billetera, de tarjeta virtual y seguir evolucionando en el home banking, que hoy básicamente todas estas soluciones lo que llevan es una mejor experiencia para el cliente y también lo que llevan es a mejorar los procesos y la eficiencia interna, ¿no? Para que seamos un negocio mucho más sustentable y le podamos seguir dando, digamos, buenos beneficios a los clientes, ¿no? Es que, y para ir cerrando, pues ya estamos en tiempo, el hecho de que hoy tengamos en este panel, como decía al principio, empresas que no hayan tenido su génesis directamente en fintech es consecuencia de un trabajo que hace la Cámara que cada vez va abriendo mucho más el foco para lograr mejores empresas y al mismo tiempo también que la industria crezca y que la adopción crezca a partir de los usuarios, que son a los que llegan empresas como las de ustedes, usuarios quizás masivos, quizás grandes y potentes y empresas de la industria farmacéutica que deciden asociarse, juntarse y crear una compañía para solucionar sus propios problemas. Para mí fue un placer estar moderando este panel. Gracias, Fer. Gracias, Sergio. Gracias, Marian. Gracias, Facu. Gracias a todos. Y bueno, hasta acá llegó este panel. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.